Cuando se analiza el tema de las estructuras de solidez, es importante ver o es importante entender que esto tiene sentido cuando se analiza durante un horizonte de tiempo. Vamos a ver un par de casos de empresas reales para cuando ustedes hagan un análisis de solidez, por ejemplo, las empresas en las que ustedes trabajan, puedan ver o puedan más bien comparar cuando se está frente a una estructura de solidez sana y ante una estructura de solidez que tiene problemas. Esta es una primera empresa, es una empresa pues, actual, es una empresa que existe hace tamaño poco de años ya. La empresa Periféricos entró en un problema serio de liquidez, un problema financiero serio. Entonces vean cómo la información de la evolución muestra cómo cambió. En las columnas rojas y azul tenemos la estructura del pasivo, la estructura del activo, perdón, y el que está a la derecha tiene la estructura del financiamiento. Recuerden que tenemos dos fuentes de financiamiento tradicionales: el capital, los recursos aportados por los socios, y los pasivos de largo plazo y los pasivos de corto plazo. Entonces vean cómo en el año 1993 era donde inicialmente la estructura estaba sana, por decirlo de alguna forma. Tenían una parte importante de los activos financiados por capital, pero aquí ya había un pequeño desfase en el sentido de que habían activos de largo plazo financiados por una porción de activos de pasivo circulante, lo cual evidentemente generaba riesgos de liquidez o presiones de liquidez, porque teniendo un activo a largo plazo cuyos flujos de conversión de efectivo no son cortos en el tiempo, tenían que generarse requerimientos de liquidez para pagar estos pasivos de corto plazo, porque si ustedes sacaran la razón circulante se darán cuenta que que era menor a 1. Vean cómo a partir del año 1994 el incremento de los pasivos circulantes se va acelerando, lo cual genera todavía más presión en el corto plazo para que la empresa pueda pagar sus deudas. Lo cierto del caso es que una vez que ustedes tienen estos escenarios, posiblemente estamos frente a empresas que están manifestando pérdidas operativas, y eso hace que el capital contable, el capital social de la empresa, digamos que forma parte del patrimonio, vaya disminuyendo. Entonces vean cómo posiblemente las pérdidas de esta empresa van haciendo que el patrimonio cada vez sea más pequeño, pasa de un 35 a un 26 a un 8, y las necesidades de liquidez en el corto plazo para hacer frente a sus deudas simple y sencillamente se hacen inmanejables. Esta empresa entra en un convenio de acreedores, y vean cómo a partir del año 1995 y los años siguientes, 96, 97 y 98, trata de ir pagando sus deudas de largo plazo y trata de ir disminuyendo las deudas de corto plazo. Entonces vean cómo al final del periodo de 1999 es una empresa que prácticamente no tiene deuda de largo plazo, porque posiblemente mucha de la deuda de largo plazo se convirtió en deuda de corto plazo. Entonces, si usted tiene una estructura que de alguna forma en los primeros años muestra presiones en el corto plazo, es importante que le ponga atención. Esta otra diapositiva es una forma de verlo. Vemos cómo los activos circulantes, que son los que nos generan liquidez en el corto plazo, van disminuyendo conforme va pasando el tiempo, porque posiblemente la empresa, para hacerle frente a estas deudas de corto plazo, simple y sencillamente agota de manera acelerada, y la representación o la participación dentro de la estructura del activo de los activos fijos se hace más grande, no porque se hayan comprado más activos, sino porque el activo circulante se hace cada vez más pequeño. Entonces vean cómo una estructura de solidez incorrecta hace que las empresas puedan entrar en serios problemas financieros. Esta es una empresa que durante este periodo tuvo esas problemáticas financieras, después logró salir avante y readecuar su estructura de solidez. Este es otro caso, es un caso más reciente. Una empresa Tecnofarma hace algún par de años entró en problemas, esta empresa sí quebró. Entonces vean la estructura de financiamiento. En primera instancia teníamos un activo circulante que era superior al pasivo circulante, lo cual hace que la razón circulante sea positiva. Teníamos un activo fijo que en su gran mayoría estaba financiado por capital contable, lo cual de acuerdo a las reglas de solidez es una sana práctica, y una parte muy pequeña de pasivo largo plazo.
que era cubierta por la liquidez que la empresa tenía en el corto plazo. Este es en el año 2007, pero vean cómo en el año 2008 y en el año 2009 la liquidez que manifestaba la empresa se va haciendo cada vez más pequeña y los créditos de largo plazo se van incrementando. Entonces aquí todavía, si bien es cierto, tenemos una empresa cuya razón circulante es mayor porque tenemos más activo circulante que pasivo circulante, ya vemos cómo la estructura de generación de liquidez cada vez se va haciendo más pequeña. Y esta empresa en el año 2010, la deuda de corto plazo supera el nivel de reservas de liquidez que tenemos para atender esas deudas. Entonces aquí estamos en un escenario en donde la razón circulante ya es menor a 1 y tenemos menor liquidez para pagar esas deudas de corto plazo. Esta es una empresa que durante esos años entra en problemas, y aquí tenemos la evolución de las dos reglas de solidez. Vemos como en el año 2007 y 2008 la primera regla de solidez que dice que el activo fijo tiene que estar financiado en más de un 50% por capital, la cumplimos, pero de manera acelerada. 2 años después prácticamente el indicador baja a la mitad. Si bien es cierto, todavía está cumpliendo la regla, lo cierto del caso es que la tendencia muestra que se está desacelerando el cumplimiento de la regla. La segunda regla dice que el activo circulante tiene que estar financiado entre un 20 y un 30% por pasivo de largo plazo. Vemos que durante el año 2007-2008, que es donde la empresa cumple de manera adecuada las dos reglas, tiene pues indicadores positivos, pero vean cómo a partir del 2008 este indicador pasa al 15% hasta ser cero en el año 2010. Este incumplimiento de la regla número 2 tiene mucha relación con que esta empresa del año 99 al año 2000 se apalancó, es decir, obtuvo mayor cantidad de financiamiento a través del pasivo, lo cual hizo que se desmejorara el cumplimiento de la primera regla, y además de eso esta empresa empezó a tener pérdidas de operación. Esta es la utilidad de operación sobre los activos. Vemos como aquí tenía cierto nivel de rentabilidad, podríamos decir que es como quizá un 10%, tal vez un 8%, pero vean cómo en el 2009 se da la ruptura y a partir del 2009 esta es una empresa que tiene pérdida, y una empresa teniendo pérdida lo que ocasiona es que el capital contable empiece a desmejorarse. Si el capital contable empieza a desmejorarse, tenemos una mayor presión en los pasivos para fondear los activos, y podríamos tener problemas como estos en los que donde los pasivos de corto plazo son más grandes que los activos de corto plazo, o podríamos tener escenarios como los de Tecnofarma, que simple y sencillamente ya no tenemos activos circulantes para pagar ni siquiera los pasivos circulantes y muchísimo menos las deudas de largo plazo. Entonces me parece importante que ustedes tomen en consideración que estos ejercicios de solidez, si bien es cierto, los hacemos con datos anuales, para efectos reales de las empresas en las que ustedes trabajan, esto incluso lo podrían estar haciendo mensualmente. Pero si trabajan en una empresa en donde la estructura de financiamiento no cambia de manera muy drástica de un mes a otro, es un ejercicio que ustedes podrían hacer, por ejemplo, cada 3 o cada 6 meses para ver cómo ha evolucionado la estructura de financiamiento.